el peor delito que puede cometer un soldado es desertar o hacerse robar su fal. Oye, chato, me dice, oye, tú cantas bien, ¿ah? Para mañana quiero que te aprendas una chicharra. Y era un poco difícil, pero de un cambio, ¿no? La de balada. Y yo le digo, mi sargento, no sé. Y allá el ejército, "Oh, no sé nada, perro, para mañana se me aprende. Puta, voz de mando, pero no. Después de que me pasa ese episodio, viene al tiempo el accidente fatal que tengo, donde pierdo pues, un músico instantáneamente. La primera guitarra del felino Randy, el señor Wilfredo Quispe, que en paz descanse. Un gusto enorme y una alegría compartir una vez más a través del podcast Cuéntamelo Todo con una figura realmente especial. Vamos a presentar a través de Amor Amor TV Digital a un gran personaje, a un gran chichero. Está con nosotros el gran Arnaldo Camargo, el felino Randy. Le vamos a dar la bienvenida con las palmas al felino Randy que está con nosotros. ¿Cómo estás, felino? Después de tiempo, hermano, después de tiempo, un gusto nuevamente volver a dialogar contigo, conversar contigo. Anteriormente dialogábamos solamente para promover de repente los eventos, pero ahora nuestro público, tus seguidores, van a conocer mucho más de ti. ¿Qué tal, Randy? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, ¿Cómo te Gilbert? trata la vida? Bueno, Gilbert, en primer lugar, agradecer a Dios por esta oportunidad tan linda para poder llegar al público lindo. Gracias, Amor Amor TV Digital, por esta oportunidad para brindarme, pues, a llegar a mi público seguidor a través de este medio. Muy contento, de verdad, satisfecho por todo lo que está suscitando en mi carrera artística. En mis 39 años estoy muy agradecido con Dios, Gilbert. 39 años. ¿Te consideras un gran chichero, Randy? Sí, por supuesto, por supuesto. Está bien, ¿no? Está bien la acepción de la chicha que de repente hubo cierto tipo de confrontación por la acepción del tema del nombre chicha, ¿no? Algunos lo llaman música tropical andina, como que se sienten un poquito menos, ¿no? Porque chicha también se ha manoseado el nombre. Sí, algunos se sienten un poquito aludidos, pero yo creo que somos realistas, ¿no? Este nombre de chicha o chichero ya quedó plasmado en la mente del público en Es general. una identidad. Una ya tiene. identidad, y yo creo que no debemos resentirnos porque ¿qué tiene de malo que te digan chichero? No podemos ser acomplejados. No Hay podemos que ser saber acomplejados, tener creo, identidad. lógico. Entonces, yo por ende yo me siento satisfecho cuando alguien me dice, oh, Randy, buena, chichero, Ajá. bacán, hola, manito, ¿no? Es parte de la vida, Parte de tu trabajo. de mi ¿no? trabajo, exacto. Randy, un gran peruano, gran provinciano. Queremos conocerte más allá del artista. Queremos saber cómo comienza su vida, cómo fue tu niñez, Arnaldo Camargo. Wow, mi vida ha sido bastante muy triste. Yo crecí, yo nací en Nazca y hasta los 8 o 9 años mis abuelitos me llevaron para la sierra. Estuve en la sierra y aprendí a hablar quechua. Y luego ya a los 10 años me vengo a la capital, a la casa de un familiar a vivir porque tuve, no digamos la mala suerte, sino la cosa del destino. No conocí a papá, ¿no? A los 5 años mi viejito falleció, él era minero en la mina de Sol de Oro de Nazca y en un accidente falleció y no lo pude conocer, no me acuerdo realmente, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué te dice la familia? Bueno, papá falleció y nada más. ¿Tú tenías cuántos añitos cuando él falleció? 5 años. 5 añitos. 5 añitos y unos 5 años todavía no se da cuenta mucho, ¿no? Entonces, crecí sin estar al lado de mi padre. Mi viejita hacía lo posible por verme esporádicamente porque se quedaba con mis abuelitos en la sierra y yo vivía en la casa de mis tíos. ¿De qué parte son tus padres? Mi papá es nazqueño, mi mamá es ayacuchana. Uh-huh. Ayacucho, una zona llamada Cañana. Mi viejita linda, gracias a Dios todavía lo tengo con salud. Y mi viejito, pues, de muy niño me dejó, ¿no? La tristeza es no haber crecido con ellos,
La tristeza es haber de repente consolidado tu vida, tu infancia, solo. ¿Qué es lo que más extrañabas? Yo creo que extrañamos, Veías que otros niños tenían de repente lo que tú no podías. claro, se extraña, ¿qué te digo? El abrazo de un padre, Ujú. el cariño de papá, ¿no? No lo tuve. Tuve como referencia a un tío, crecí en la casa de mis tíos. Eh, bueno, lógicamente yo lavaba, cocinaba. Era, como se dice, el ama de la casa porque mis tíos trabajaban y yo me quedaba con sus niños cuidando. Y en las tardes, en la noche, me iba a estudiar. Y ya a la edad de los 16 años, Ujú. ya cansadito de todo lo que estaba pasando, ya me daba cuenta, ya era un jovencito. A los 16 años entro al ejército voluntariamente. Antes había Randy, voluntario. ¿tú consideras que tu tío te utilizó, te maltrató? No, 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 no. Me enseñó para bien. Hoy en día Eh, soy Él, una... él tenía otros hijos. Sí, tenía Ujú. su familia, pero no, no lo tomo así. Al contrario, yo aprendí muchas cosas. De eso hoy en día soy muy orgulloso. Yo agradezco a Dios por haberme puesto a mis tíos como padres, como mis segundos padres. Y como te digo, de ahí ya jovencito, a los 16 años, quiero ya ver otros lares, ¿no? Entonces, en mi idea de muy joven, me voy al ejército para presentarme voluntariamente. Antes de ello, tus estudios primarios, secundarios, lo hiciste en Nazca. No, lo hice en Lima, pero hasta ingresar al ejército Ujú. tenía recién tercero de media. Tercera y media. Tercero de media, entonces Hasta, el que tenía quinto de media en el ejército era un año y el que no tenía quinto de media eran 2 años, pues. caramba. ¿Y tus estudios, tus útiles, tus cuadernos, te lo costeabas, tus tíos te Mis tíos me apoyaban? lo proveían, Ujú. pero también a la vez me enseñaban mis tíos a ganarme la vida. Yo a los 12, 13 años mi tío me decía, tienes que trabajar para que te ayudes. Yo me acuerdo, en el mercado Tupac Amaru de Vía Chorrillos, iba en un plástico, en cada esquinita lo amarraba y ahí vendía tatuajes. ¿Te acuerdas los tatuajes que se pagaban con saliva? Exacto, sí. Esos hilitos, agujas, vendía en el suelo. Y he Los pasado muchas souvenirs para cosas, las artesanías, ¿no? he pasado muchas cositas en Como un vendedor ambulante. vendedor ambulante. Y luego de ahí ya un poquito quizás de vergüenza, ya quise cambiar de trabajo, ¿no? Pero como era muy niño y no me recibía en ningún sitio, entonces, ¿qué pasó? Había una señora que proveía marcianos, me iba a vender marcianos. Y marciano vendía, atención, la gente de las Delicias vendía, se llamaba donde está Susana Iguchi, se llamaba La Muranga. La Muranga era un basural. Ahí iba en toda la basura, los camiones de basura llegaban todo ahí. De lejos se veía como un cerro, ¿no? Exacto. Exacto, sí, Y sí. yo ahí a los basureros que vendía ahí en mi cajita, ¡Marcianos! ¡Marcianos! Y decía, "Ay, mira, y ya, como te digo, la música me fue gustando desde el colegio, pero no la empleaba, pero comencé a vender marcianos cantando. Y los marcianos tú lo preparabas. No, no, una señora me proveía. Ujú. Sí, entonces me daban, me acuerdo, creo a 10 céntimos y vendía 20 céntimos. Claro. Entonces me iba bien, entonces como me gustaba cantar, yo cantaba en la Muranga, pues, ¿no? En la Muranga, cantaba esa zona, cantaba. Yo antes, estoy honesto, no me gustaba la chicha. Yo siempre he cantado baladitas, he cantado mi guayno, pero la chicha no entraba. Y la chicha aprendo ya en el ejército, Gilbert. Ujú. O sea, vendiste sus marcianos, trabajaste vendiendo tus cositas para la artesanía Sí, y sí. con eso comprabas tus cuadernos. Me ayudaba, me ayudaba de alguna otra manera. Yo he sido una persona siempre, ¿qué te digo? Me ha gustado vestirme desde muy niño bien. Siempre he sabido que la persona debe
andar elegante. Siempre me ha gustado esa... Mantener su figura. sí, estar siempre. Entonces, bien arregladito. siempre me gustaba comprarme los politos, pues en eso entonces los politos, salía un polito con su marquita bonita y decía, qué bacán, ¿no? Y así, Claro. eso era mi vida mi vida de niñez. De niñez, Sí. lo que ganabas, comprabas tus cositas, también te vestías. Sí. Comprabas tu ropita. De hecho que mi familia me ayudaba, pero ¿Tus tíos a qué no se al dedicaban? 100%, ¿no? ¿Tus tíos a qué se dedicaban? Mi tío trabajaba en una fábrica y también mi tía le ayudaba en algunas cosas, pero como te digo, yo en casa hacía eso. Yo me acuerdo, yo crié dos de mis sobrinas, yo lavaba sus pañales. En ese entonces no había, como hoy en día hay lavadora, hacíamos No. en jaboncillo. Agarrabas tu tacho, el pañal de los niños, agarrabas jabón en cuadraditos, hacías el lavado de pañal, pues. Exacto. Y yo me acuerdo que el pañal, si alguna parcita había amarillo, me volvía a hacer lavar mi tía. Pero, como te digo, o sea, no me siento como que... Resentido, No, como que te trataron mal. me siento... Por eso hoy en día aplico en mi casa esa disciplina, esa limpieza, aplico porque de eso se trata, ¿no? Todo viene de hogar, todo viene de los principios de casa, Gilbert. Ujú. Exacto. Es cierto. Y desde esa edad, ¿te gustaba la vida militar? ¿Te gustaba? ¿Alguna vez dijiste, yo quiero estar? Yo muy niño pensé que la vida militar era fácil, o sea, te digo, yo pensé de verdad, les cuento, con el estudio que tenía de tercero medio, pensé que yo iba a llegar a ser general, coronel, o sea, estaba equivocado, ¿no? Cuando tú entras al ejército con ese grado de estudio... Pero tenías esa iniciativa. Yo Sí, me quiero lucir gustaba, uniforme. me gustaba el cuartel, quería ser militar. Yo decía, quiero ser cachaco, no cachaco quiero ser, porque el soldado es respetado, ¿no? Respetado. Entonces yo por ende quería ser militar y ingresé al cuartel, estuve 2 años, después de los 2 años yo me reenganché en el cuartel, En el ejército. en el ejército, lógico. Yo soy empleado civil del ejército. La música me gana. Yo aprendo a cantar chicha en el cuartel, con los militares. ¿Cómo así? ¿Cómo fue ese...? Mira, yo cantaba en ese entonces baladas. Y entonces siempre los soldados estamos de servicio, estamos cantando, ¿no? Ujú. Estamos de servicio, estaba con mi fal bien cuadrado y cantando. Estoy de acuerdo. Entonces un sargento pasa por mi lado que estaba haciendo ronda. Oye, chato, me dice, oye, tú cantas bien, ¿ah? Para mañana quiero que te aprendas una chicharra. Y era un poco difícil, pero de un cambio, ¿no? La de balada, Yo le chicha. digo, mi sargento, no sé. Y allá el ejército, "Oh, no sé nada, perro, para mañana se me aprende. Puta, voz de mando, pero no. Puta, y le digo, sargento, no, para pasado mañana. Ya, para pasado mañana. O sea, ahí ya tenías 16 años. Ya para 17. O sea, ya para... Ya para 17, ya pues, para como que te digo. tengas tu libreta militar y Claro, todo. entonces, ahí aprendo a cantar, hermano. Ahí aprendo la chicha. Y el sargento te dice, vas a cantar un tema y A la hora como se dice, de acostarnos, pues todo, ¿no? Tenemos que formar, pasar lista y el sargento dice, ahí el pelado Camargo, el perro Camargo va a cantarle una chicha. Hasta que comencé a cantar mi chicharra, pero, o sea, por primera vez canto chicha en el cuartel. De ahí ya me comenzó a gustar, pues, porque ahí usábamos Walkman, pero nuestro Walkman, que escuchábamos nuestra chichita, nuestra música. Comencé a aprender a cantar y un día salgo del cuartel y encuentro un grupito en la calle, en una apoyadita, en una esquina. Me voy y estoy mirando y aparece el sargento. ¡Ay, ven, chato, cantas! Yo lo conozco al pata, me hace cantar ahí con un grupo. Por primera vez canto chicha y de ahí comienzo a la música ya llenarme de lleno. ¿tú te acuerdas qué chicha cantaste ahí cuando el sargento... En ese tiempo era de los Sander de Ñaña. De Ñaña. De Ñaña. Qué triste me siento, quiero emborracharme. Esa fue mi primera canción. Luego ya de ahí comienzo con los temas de Chacalón y Vico. Es que tú tienes una facilidad para cantar diversos estilos. Sí, tengo esa espontaneidad de poder cantar diferentes estilos. Puedo cantar carretero,
andino, un poco de cumbia. Hasta de Juan Gabriel se sí, sale, pero de una manera de Juan Gabriel espectacular. también lo ¿Tú, canto. tú crees que cuando vendías marcianos y vendías, pregonabas poco cantando, te ayudó también para que puedas soltarte? Pienso que sí, fue parte del ejercicio que yo venía ya practicando de muy niño, ¿no? Y yo te cuento, mira, yo cuando entré al Grupo Génesis, yo tengo que agradecer a José Jurado Zurita, papá, director del Grupo Génesis, que en paz descanse. Él me decía, mi chapa ahí también no me decía Randy, me decía Chapraquito. Chapraquito, el día que tú estás viejito, vas a mantener tu registro vocal. Canta así, canta así. Sí me guiaba, pero sí siempre he tenido buen registro vocal, gracias a Dios. Y sí, claro, cantabas, vendías tus marcianos, Sí. luego vas al ejército. Y en todo ese lapso, tu madrecita allá en Ayacucho, ¿ya te agenciabas de un dinero para visitar de repente también a tu madrecita, Randy? Mi madrecita, ¿qué te digo? Me mandaba, pues, desde la sierra, me mandaba mi quesito, mis Claro. habitas tostadas, es la costumbre, ¿no? Me mandaba y de alguna otra manera, pues, yo también, ¿no? Tenía que de alguna manera ser, cantante con mi madre, siempre le mandaba su encomiendita, ¿no? Esa encomiendita. Uno para allá Corresponder. mandarle de acá de Lima, mandarle bizcochos, galletas de agua, era Claro. un manjar para ellos, ¿no? Y luego de un tiempo a esa parte ya, como te digo, mi viejita ya se vino a la capital y yo me reengancho en el ejército. Pero, ¿por qué te quedas en el tercer año de secundaria? ¿Qué te digo? Yo terminé mi quinto de secundaria, pero de noche en el cuartel. De noche, te dieron esa facilidad. Te dan esa facilidad. Justamente por eso me reenganché. O sea, yo quería ser militar. O sea, yo quería llegar a ser su oficial. Porque cuando tú te reenganchas llegas hasta sargento primero y ahí te mantienen, ¿no? Pero no avanzas más como grado. Entonces, eso fue mi parte del ejército. Pero como vi que no, el sueldo era muy bajo, dije como empleado civil. Me quedé como empleado civil, trabajé como 3 años, luego ya dejé pues por la música. Como empleado civil, ¿dónde trabajaste? En el ejército. En el ejército mismo. Claro, en el ejército. Ya con eso nos Con un daban, sueldito, con un pequeño... claro, un sueldo, ya es un sueldo, Ya ya, un un sueldo. sueldo fijo ya. Y teníamos nuestro carnet del ejército que nos daban para poder sacar víveres. Y yo con eso sacaba y llevaba a mi madre. Y mi madre hasta hoy ya se acuerda, me dice, ay, mi hijo, cuando empezó en el ejército me traía, le hice a mi esposa, todo, le dice, no. Son recuerdos muy bonitos, pues. Y como cantabas, ¿crees que también te daban más facilidades? ¿Te Yo ayudaba eso? cuando ya comencé la música no podía seguir en el trabajo que estuve porque en el ejército es estricto. Claro. Ahí no puedes faltar, no puedes llegar oliendo a licor, por más empleado civil que seas. Ahí tienen un control a la hora que ingresas y sales. Entonces no podía, definitivamente tuve que ya dejar el trabajo y lo vi por la música más, ¿no? Claro. Sí. Pero esa experiencia que tuviste con los Sanders, eso fue cuando estabas en el ejército y saliste en tu día de Franco. Claro, por supuesto. Y quedó una amistad con los Sanders. No tanto no. ¿Qué te digo? Con el grupo que yo toqué era un grupito de La Molina, pero era la canción de los La Sanders. canción de los Sanders. El grupito de La Molina me dio la oportunidad, como te digo, y la gente estaba sentada, pues ahí, unos cuantos señores con cervecita. Y como yo era chatito con mi borseguís, con mi uniforme militar, ¿no? Claro. Era como para ellos, era como se dice, ¿no? Algo, una nueva experiencia, verlo a un cantante, a un cachaco, Un un cachaco soldado cantando. ¿no? Qué triste me siento, puta, chibolo, pues, Claro. ¿no? Muchacho, 17 años, pues, Gilbert. Yo más dentro del ejército, como te digo, porque yo quería ser militar, pero equivocadamente, porque no estaba preparado, no sé, porque no sabía, ¿no? Para uno ser oficial, tienes que estar en la escuela de ejército del Postular. Perú. Postular. Y no es como yo pensaba, pues. Claro, y ya hizo otra Ya historia. de ahí también dije, no, esto no es para mí. Entonces comencé a practicar más la música y me mando a lo que es a la música y ahora de lleno, pues esta es la música que estoy haciendo. Exacto. Y tu secundaria completa lo haces En el ya cuartel, pero de noche. de noche. Te daban Ajá. esa facilidad. En todo cuartel te dan esa facilidad.
Tú ya con la formación que te dieron tus padres, tus tíos, para el ejército habrá sido un poco más fácil, ¿no? Porque allá todo es orden, todo es disciplina. Sí, en esa parte yo he sido disciplinado, siempre me ha gustado las cosas como tienen que ser. Y por esa razón también llegué a tener el grado de sargento, ¿no? Porque comienzas de cabo a sargento. De sargento llegas a sargento primero. Entonces, bueno, yo tuve esa suerte, ¿no? La verdad, y llegué a sargento, luego fue fácil para poderme quedar como empleado civil, pues. Claro. Ya tenía un grado, sabían que era una persona disciplinada, pero a la vez me gustaba la música. Ya me había gustado, ya me había gustado. Era un hobby, pero que ya se iba haciendo una Sí, costumbre, sí. una manilla. Yo en el cuartel cuando estaba, yo me escapaba a ver la fiesta, me acuerdo que iba a Tongo, me escapaba con uniformado y los cachacos bailando uniformado en el tono, pe. Pero solamente a 2, 3 horitas nada más porque nos escapamos a las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana, porque a las 4 de la mañana estábamos pasando lista, pe. Tenés que estar ya, Y claro. corriendo llegamos al cuartel, porque los tonos eran cerca del cuartel, pues. Ujú. Sí, son anécdotas, Gilbert. ¿Lograste en el ejército salir de Lima, tener experiencias, de repente compartir tus maniobras? ¿Cómo era la vida del ejército en esos tiempos? Porque hoy ha cambiado totalmente. No, en ese tiempo que te digo, solamente como se dice, la pista de combate, hacer tiros, saber manejar FAL, saber manejar el UCI, eso nomás, y hacer guardia en el ejército que estás, pues, ¿no? Ahí tienen sus garitas, ¿no? Claro, Ahí tu tienen- garita, hacer guardia, te tocaba tu turno, tenías que estar ahí. Pero no había tanto como que... Pero hubo un tiempo cuando en el tiempo del terrorismo sí, de algunos lugares nos mandaban, pues, de algunos cuarteles nos mandaban para Tú ahí ya provincia. estabas más grande, ya no Sí, estabas en el... ya, sí, exacto. Ujú. Ujú. Y como empleado público o empleado del ejército, ¿cuál era tu función como empleado? Ya. Me dedicaba mayormente a lo que era limpieza en la oficina del coronel, limpieza, y hacer papeletas de castigo de algunos militares, de algunos oficiales. El coronel me decía, Camargo, hazme una papeleta para el teniente tal. Pim, pim, escribía y, pum, y le mandaba esa papeleta. Yo le llevaba al teniente. Teniente, manda el coronel. Esa era mi función. Esa era tu labor. Pero era la limpieza dentro de la oficina. Tenía que estar ok. Como son los galones del coronel, chillando, pe, con brazo. Tiene que estar bien brioso, pe, Como espejo. como espejo, así. Ah, las botas del coronel. Vos seguís, ¿no? Su bolsillo tenías que mirar tu cara ahí. Bien, esa era la disciplina, pues. Claro. Y de lo contrario, los castigos, ¿cuáles eran No, ahí? pues te castigaban, no salías fin de semana o te decían castigado. No salías. Es el ca- El peor delito que puede cometer un soldado es desertar, ¿es cierto? El peor delito que puede cometer un soldado es desertar o hacerse robar su FAL. O hacer caer el FAL. No puede hacer caer el FAL. El FAL es como tu madre, tienes que respetar. Es el peor delito. No, quizás puedes pasarlo por alto, desertarte, pero no puedes perderlo ni puedes El hacer FAL. caer el FAL. Es un respeto. Y si tú pierdes tu FAL por algún motivo, tú tienes que... No, Si te roban a ti, le robas al otro. no, No es así. No es así, no. Es un castigo grande, grande. Ya ¿Cuál es el castigo más grande que tiene? Calabozo. Calabozo y no sales, mínimo no sales 3 meses. No sales. Es un FAL, hermano, es un FAL. Claro. Es un armamento militar. ¿El calabozo en qué consiste? Carceleta, pues. Una carceleta. Una carceleta y no sales. De Castigado. 2 metros, 1 metro ahí. De 3, 4 metros, Ujú. pero ahí está pues encerrado, no sales. Es el castigo. Por 3 meses ahí. Mínimo. Y te llevan tu comidita y... Claro, de hecho te llevan tu comida, eso Ajá. sí, sí, eso sí. Es un castigo, simplemente no sales, no vas a ver tu visita, no sales a la calle, pues. Imagínate. ¿Te castigaron a ti en alguna oportunidad? No, gracias a Dios, no tuve ¿Hasta qué castigo llegaron contigo? No, hacerme parranas un dos, polichinelas, ¿no? 5 vueltas al campo, nada más, pero ¿Y eso no. por qué? Porque no llegabas. ¿Qué faltas cometiste tú ahí en algún... Siempre uno de joven he sido inquieto, creo, de repente por
por de repente faltarle respeto a un cabo, un sargento, o por faltarle respeto a un soldado. No, no se puede, ¿no? Cuando ya eres con un grado... Es tu tú no- superior, tienes que respetarlo. Tienes que respetar. Y es verdad que cuando tú recién entras al ejército, ahí también te tratan como perro realmente. Eso es verdad, pues eso es verdad. ¿Cuánto tiempo? Mayormente es un mes. Perro Gilbert, ven para acá. Te tienes que ir, señor. Es así, es estricto. Yo no sería un perro, yo sería un pajarraco. Pajarraco, Gilbert. No, es así, el cuartel es así, Gilbert. Y luego vas subiendo de grado. Exacto, pero como te digo, yo no pude llegar más allá hasta empleado civil y me retiré y creo que la música me ganó. Y Ya te fue ganando la música. Sí, hoy en día disfruto del amor del público y el amor de Dios. Que es lo más importante. Exacto. ¿Cuál fue el momento más, en toda esa etapa, el momento más crudo, más difícil para ti en esa etapa? La ausencia de tus padres, me dijiste, la ausencia de tu mamá, ¿te hubiese gustado tenerla a ella siempre a tu lado? Que te visite de repente cuando tenías tus días de Franco. A ver, eso creo que es para todo niño, creo que el amor de padre es importante. A veces no tener que papá te regale en Navidad un carro, que papá te regale en Navidad tu ropita, ¿no? Y a un tío uno no le puede reclamar como le puedes reclamar a un padre, ¿no? No, pues, aparte de que así te regale tu tío, no es tu papá. O sea, no es el mismo amor que vas a sentir a tu padre, ¿no? El amor de padre, el amor de madre es único, hermano. Pero mis felicitaciones a tu tío. Sí, Porque no. tú te estás expresando muy bien de ellos. No. Ellos me dieron todo, me enseñaron todo. Y justamente hace un mes atrás falleció mi tío, él era chorriano de las Delicias. Falleció, que está ahí al lado de papá. Dios. Caramba, tu barrio, Las Delicias también. Claro, pues por eso te digo, yo trabajaba allá, Claro, Gilbert. claro. Ahí en Saniguchi, la Muranga, ahí vendía mi marciano, mano. Sí, Caramba. sí. ¿Cómo ha crecido ahora? Es totalmente urbanizado. Urbanizado, ahí encima de Pero la en cualquier basura, momento la se va a casa. caer, pues no hay base ahí. No hay base. No hay base. Ahí se columpia la casa. Ahí se columpia la casa. Así es. Ahora tú vas por La Delicia, parece Caracas. Sí, Hay más venezolanos. Sí, ¿no? Salud Sí. para los chamos allá Sí. en Las Delicias. ¿Dónde realizaste tus estudios? ¿En qué colegio? En La Molina, terminé en La Molina, pero empecé mis primeros años en La Delicia, en el Colegio Fiscal, que Ya. está por la parte de la primera zona. Primera zona. La Ahí Delicia. empecé mis primeros años, hasta la quinta primaria, luego pasé a la Curva Chorrillos, al Colegio 18. Ya. Ahí José Olaya Balandra, luego ya entro al cuartel y luego ya termino el Molina. cuartel. Así Ahí que- habrá habido, en Las Delicias antes habrá habido más ganadería, porque era una tierra ganadera. Ya Sí, se ahí criaba. pues la zona ganadera, pues Exacto, lógicamente. exacto. Sí. Y así, hermano, gracias a Dios, pues que hoy en día estamos con salud y trabajo y eso es lo más importante. Ujú. Y siendo pues el orgullo de tu familia. Tu señora madre ya después ya irías allá a Ayacucho a visitarla, Sí, a compartir con ella. hoy en día mi viejita vive acá en Las Delicias también, También. mi madrecita, y ahí estamos pues siempre yéndole a visitarla, como todo hijo, pues, ¿no? Por supuesto. ¿Te sigues reencontrando con tus compañeros desde el ejército? Con algunos, sí, Con algunos. tengo la suerte de encontrarme y algunos me reconocen, algunos me dicen, oh, Camargo, está cantando chicha, y algunos ya. A veces te digo, la vida es ingrata, ¿no? Yo te cuento, mira, hay muchos compañeros míos de la época del ejército, están bastante acabaditos, quizás mal de salud, pero yo no los reconozco, pues algunos sí me sacan por lo que, como están anunciando, el felino Randy, Arnaldo Camargo Ayala, ¿no? Me sacan, ¿no? Y oh, Camargo, ¿te acuerdas de mí? No, le digo, yo soy tal, yo soy el sargento, yo soy el cabo, yo soy el soldado. Yo soy el Oh, soldado. la semana antepasada, hace 3 semanas hice mi aniversario en el Palacio de Amor y aparece un pata y me dice, oh, compadre, me abraza y le digo, yo también le digo, normal, hola, manito, ¿qué tal?
todo canoso, pues, cana, blanco, blanco. Yo dije, ¿quién será? Un hincha será, pues, me dice. Claro. Y me dice, ¿hoy te acuerdas de mí? No, le digo, ¿quién eres, hermanito? Yo soy Carvajal, del ejército. ¿Te acuerdas que me hacías ranear? Me dice. Te robé tu faz. Es más joven que yo, parece mi abuelito. Yo le digo, ¿qué pasó, compadre? Le digo, la vida te ha tratado mal, le digo, pero es cosa que pasa, pero Y hermano. reencontrarse con los amigos de esa época, pues no es volver a recordar tantas cosas Sí, maravillosas. de hecho que sí, pero con el tiempo creo que vas transformando tu vida ya, vas cambiando, ya no como que lo pasado creo que ya lo pasado ya. Siempre yo he tenido esa meta de que de aquí para adelante, mira para adelante, no mires para atrás, porque mirar para atrás es bastante, bastante triste. Hay cosas malas que hemos pasado. No sé, Recordar las cosas buenas, ¿no? hay que Eso es recordar las cosas buenas, lo que hemos aprendido, cosas buenas. Exacto. Exacto. Sí, esa es mi forma de pensar. Qué bueno el pensamiento positivo que siempre te permite a ti crecer, ir avanzando en todo lo que tú hayas logrado. Sales del ejército y todavía una etapa muy joven. Claro que la música tampoco te llegó de la noche a la mañana como para que tú puedas Mira, vivir de eso. Gilbert, yo tuve, amigos, para los que no me conocen, yo tuve la suerte y la bendición de Dios, de verdad. Yo tuve la suerte y la bendición de Dios de noche a la mañana, de noche a la mañana, llegué a ser famoso, popular, Ujú. porque de un día para otro viene, yo estaba con un grupito cantando en Huachipa, viene Josué Curá a buscarme y me dice, Chibolo, ¿quieres ser famoso? Me dice. Se retiraba el Pumita Andy. Ujú. Y yo le dije, este señor me está cochineando, me quiere pegar porque yo tenía la voz semejante a Andy. Claro, Este me tiene quiere ese pegar. quiebrecito. Randy, antes de dedicarnos a lo que es así enteramente a tu carrera musical, luego de culminar tu etapa ya en el... ¿Cuánto tiempo estuviste en el ejército así? 2 años como militar y 3 años como empleado civil. 5 años. Y por si hubiese sido por ti, te quedas toda una vida también como militar, ¿no? Como empleado civil toda Como una vida empleado. me hubiera quedado. Ya ahorita ya sería jubilado, ya prácticamente, ya jubilado. Ya ahorita sí, por Ya, supuesto. pero lo que pasa que, como te dije, más me incliné por la música, hermano. Ujú. Sí, la música, estoy muy satisfecho. Eso ha marcado ya prácticamente toda tu vida, tu existencia. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos 4 hermanos, Ya, y dos varones y 2 damitas. ¿tus hermanos tienen acercamiento con la música también o ellos ya tienen No, otro ninguno, tipo? ninguno. Gracias a Dios, todo bien nomás, pero no ninguno. Yo soy el único que estoy en la música. Ellos se dedican a otra cosa y ahora se sienten orgullosos de lo que Sí, tú lo que eres. sí, ahora sí, la nueva generación, mis nietos, Ujú. ya están cantando, ya, imagínate. Caramba, tienes tus Sí, nietos. parece mentira, la genética viene, ¿no? Tengo 2 nietos que cantan muy bonito. Tiene 7 años y uno tiene 6 años. Cantan hermoso, hermano. Y Cantan lindo. Teniendo a un nono, al nono Sí, que les enseña, que y les- es un orgullo, que ¿no? Es los un guía. orgullo. Orgulloso me siento, ojalá. Pero no, no creas, Gilbert, la música tampoco no es... ¿Cuántos nietos tienes? ¿Yo? Sí, ¿Cuántos nietos tengo? sí, ¿cuántos nietos? Tengo 4. 4 nietos. Sí, sí, ¿Cuántos hijos tienes, Randy? Tengo 5. 5 hijos. 5 hijos. ¿En una misma gestión gubernamental o, No, no, o no, en no. diferentes Tuve gobiernos? diferentes gobernantes. Diferentes gobernantes, sí. Eres democrático en el amor. Soy democrático. Cada 5 sí. años cambio de... Cada 3, 4 años como Cristian, ¿tú comprendes? Antes que Cristian, tú eres pues, Yo sé, hermano. Cristian ha aprendido de mí. Tu carro rana ahora. Mi carro no se mueve, por eso así es, Gilbert. Y la vida sentimental, ¿cómo te ha ido en la vida sentimental? Porque es difícil también encontrar una pareja que te comprenda, que te entienda, que asuma contigo los retos que es la música. Definitivamente, y para todos los que estamos en este campo es bastante difícil. Ujú. Hay que ser muy macho, muy valiente para seguir, ¿no? Como se dice con la iglesia, siempre Claro. el hombre, Pero más valiente tiene que ser la compañera. sí, pues es de verdad.
más valiente que sea la compañera, pero es bastante difícil. Yo he visto muchos compañeros nuestros Ujú. caerse, levantarse, y yo creo que, bueno, pues así es el destino, ¿no? Como todo en la vida, ¿no? Imagínate que todo sea triunfo, 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 triunfo. Entonces sería aburrida la vida. No, La no, vida hay pruebas, hay siempre hay, altibajos. siempre hay pruebas, altibajos en el camino Ajá. sentimental, ¿no? Todo no es color de rosa. Siempre va a haber cosas Y todo negativas, pasa por algo en esta todo vida. pasa por algo, exacto. Así es, seguramente recordarás los momentos mediáticos que tuviste Claro, también. hay chicas que se ilusionan con el artista. Ujú. Hay chicas que se ilusionan con el locutor. Le escuchan que hablan bonito. Ah, señora, señora, pero cuando lo ven en Cuando lo vivo, ven en vivo. ¡ay, ay! ¡Halloween! Eso malogró todo el internet, hermano. En la radio hemos estado felices. Estaba en el internet, lo malogró. Y ahora- Y eso no es nada. Ahora pues que con estos aplicativos, con el té filtrante, sale Como el bien té rico, bien filtrado, guapo, pero en persona... En persona, bien, el cuco. Es fácil, no, sí, chicas que se ilusionan y a veces hacen una vida, ¿no? Y van conociendo, viene la decepción y ahí Claro. se acaba la relación. Eso es lo que pasa. Has tenido bastantes temas también así difíciles que han sido de conocimiento público en varias etapas, en los diarios de esos tiempos siempre se publicaban, siempre has hecho noticias, siempre has sido mediático en el mundo de la chicha. Claro que en estas últimas temporadas ya como que la chicha también ha perdido, ha quedado relegado. Pero bueno, hay muchas cosas que hablar, Felino Randi, acerca de lo que es neta y auténticamente la música, tu arte como carrera profesional y como un gran innovador que eres, Felino Randi. Para nosotros es un orgullo tenerte aquí en Amor Amor TV Digital y en el podcast Cuéntamelo Todo. Hoy está con nosotros Arnaldo Camargo, el Felino Randi. Luego hablamos de la listita. Para la listita. ¿Cuál lista? Amigos, volvemos en la segunda parte para todo lo que significa el mundo genético de Arnaldo Camargo, el Felino Randi. Si quieres disfrutar de un rico y sabroso plato marino, un riquísimo plato criollo, aquí está el restaurante cevichería El Ajicito Limo. Los maquis, los cevichitos, la parihuela, espectacular. Te esperamos en un buen puerto. Amigos, volvemos a el podcast Cuéntamelo Todo, hoy con el Felino Randi. Algo muy importante, como una luz en tu vida. Naciste con un fin en el mundo del arte, porque como lo dijiste en la primera parte, prácticamente no te costó nada llegar a la fama, llegar al estrellato, porque conociste a un gran personaje como es el señor Josué Jurado Zurita, y de alguna manera con esta entrevista también es un tributo a un padre del estilo G, que definitivamente si fuera vivo, si estuviera, ¿qué es lo que no hubiese hecho el señor José Jurado Zurita? ¿Qué cosa no estaríamos viviendo hoy por hoy? Pero ahí está Arnaldo Camargo, el Felino Randi, que sigue sus pasos y que definitivamente jamás se va a olvidar de su papá musical, como es José Jurado Zurita. Randy, tú ya cantabas con otros grupitos, desconocidos, ibas a los barrios, te conectabas, te conocía la gente. Sí, ya había grabado con la agrupación Sangre Azul, Tomaré Veneno. Entonces, un día estuve en una pollada cantando, y ese mismo día iba a tocar el grupo Génesis con el Pumita Andy, cantando el Pumita Andy y José Jurado, a unas 3 cuadras donde yo estaba cantando una polladita. Eran 5 de la tarde, me acuerdo, exactamente, y me pasan la voz. Oh, ahí está Josué con Andy, han entrado a la pollada. Y le veo pues a Josué y al Pumita Andy, y al Andy le veo así mirándome así. Y- Haciendo ojitos, es su compás. Su es el compás, compás entonces, y José, yo estaba cantando, me acuerdo, Palomita de Josué, me dice, me hace así de lejos, pues sin que se dé cuenta Andy. Y ahí, a los 15 días, salgo a flote, pues, mano. Como te digo, no me costó la popularidad, la fama. A los 15 días me busca Josué y me dice,
Oh, chibolo, para que cantes en el grupo Génesis, quieres ser famoso, me dice. ¿Te llamó? ¿Cómo fue ese acercamiento? Fue a buscarme a un local por allá por Huachipa. Y yo pensé que me venía a hacer la bronca porque yo cantaba el grupo Génesis y me asemejaba mi voz un poco a Andy, pues, ¿no? Y yo me acuerdo... Pero ya te promocionaba, ya él se enteraba de que tú No, yo estabas de noche a la mañana. preguntando seguramente. Ya, me había visto cantando, te digo, que en una pollada, José con Andy, me habían visto cantando. Entonces, ya en ese lapso de 15 días tendrían discusiones, y se separaba Andy, pues. A mí me busca un lunes el señor Josué. Me cita. Quiero verte en San Luis. ¿Conoces la hora Tarmeña? Sí, le digo. Ahí te voy a ver el lunes, quiero hablar contigo. El lunes me cita y voy al lugar y yo mirando para que me pegue de repente, mejor no está con miedo, pues, no, chibolo también, pues. Todavía no existían celulares en ese tiempo. No existía. ¿Cómo se conectó contigo? ¿Cómo te llamó? No, me fue a buscar personalmente, me fue a buscar. Por eso te digo, yo fui, y yo miraba, de repente está con alguien, me van a pegar, de repente por cantar el tema de Andy, Génesis, ¿no? Y José aparece con su carrito, su camionetita, se cuadra, entra al restaurante. Cuando veo que entra solo, bajo yo también, entro, ¿no? Más tranquilo. Maestro, ¿cómo está? Le digo, hola, siéntate, me dice. Pide una gaseosita, como vamos a tomar ahí frente a la hora Armeña. Se trata de eso. ¿Quieres ser famoso? ¿Quieres trabajar con Grupo Génesis? ¿Verdad, maestro? ¿Verdad? Me dice. Tiene buena voz, chibolo, me dice. Mañana hay reunión con todos los músicos, me dice. En San Luis. De verdad, pues, había reunión. Pues. Y ahí, de verdad, llego a la reunión al día siguiente. Y ahí estaban los músicos de Génesis, pues, ¿no? Sus músicos del Josué, y no estaba Andy. Y José me presenta, dice, pues, muchachos, la nueva voz del Grupo Génesis. ¿Qué músicos estaban ahí? Estaba Gillo, estaba Miguel Mayurita, Frei Flores, Benny Salazar, no sé quién es más, pero la cosa que estaban ahí. Y me presenta y los muchachos se paran y se van. Me dejan con él solo. ¿Qué tal desplante? Desplante, y aparte se sintieron aludidos y aparte yo también me sentí mal. Como un desprecio, pues, ¿no? Te dije, está mal. Y me dice el señor, Chibolo, ¿conoces músicos? Sí, le digo, sí conozco. Ahí le llamo pues a Freddy Rivera, le llamo a Rolly Banda, lo llamo Ever Guaringa, Carlito Ríos. Un bandón. Yo comienzo, comienzo a buscarlo. ¿Cuántos años tenías ahí? 22, pues, 22 años, yendo para los 22 años. Era chibolo en realidad, pero ya me conocía, pues no te digo. Ya como se dice, ya me estaba retirando del ejército, no te digo, yo soy militar, como te digo, yo me estaba retirando porque ya estaba cantando con ese grupo Sangre Azul de La Molina. Pero antes de Sangre Azul canté en los Sonis de La Molina. Sangre Azul, y en Sangre Azul ya grabo ese tema, con este mamado conocido, y José me va a ver. Y ahí es donde me capta. Entonces, era martes, el miércoles teníamos que tocar, y los músicos sabían 4 o 5 temitas nomás de Grupo Génesis, esos músicos que yo había conectado. Tocaba en mercado mayorista de frutas, Génesis, estamos tocando, y por atrás los músicos Génesis antiguos, tomate, verduras podridas, nos tiraron al escenario. Eso fue cuando se fueron cuando se fueron los geniales. Ay, qué santo, se fueron a qué santo. Exacto. Y ahí ya decidiste, tengo que dejar el ejército para dedicarme a lo que esto es lo mío. Claro, esta era mi oportunidad no me lo puedo perder. Claro. Y el que se vayan los músicos para José Jurado no era ni un problema. No, era un genio el señor. De verdad, era un genio. Era bravo de los bravos. Un genio, ¿por qué? Por sus temas, por esa visión, ¿no? Tenía una visión, una convicción de... Escuchaba una canción y lo hacía un arreglo hermoso. O sea, algo que llegaba a frente. No como hoy en día que se hace temas, ¿no? Se patalea, ¿no? Hacía un tema y era gol. Curarme la herida yo quisiera. Golazo. Paisanita, golazo.
puta, búscame, llámame, Gol, hierbita mala hierba. gol. Gol. O sea, no había un tema que decline, ¿no? Era un tema que le levantaba. Pero fatalmente llegó la etapa más triste de su vida. Papá lindo se lo llevó, pues, mano. Sí, sí. Recorriste todo el Perú con el grupo Génesis, con este nuevo equipo ya que formaste, con los músicos que tú mismo buscaste. ¿Cómo seleccionaste a los músicos? ¿Tú ya habías tocado con ellos? Ya había tocado con ellos en algunos Ajá. lugares, ya la había visto también tocar. Porque de alguna manera también tu aporte, ¿no? Sí, Porque sí. no le vas a presentar a cualquier músico. No. Estás hablando de Josué. Sí, eran buenos músicos en eso, entonces, buenos músicos, son muy buenos músicos, entonces lo llevé. Eso tocamos el miércoles. El jueves tocamos en Lucero San Joaquín. O sea, prácticamente no había tiempo para ensayar. No había tiempo para ensayar. El ensayo era en la misma En la presentación. misma, entonces, y el loco jurado, pues era loco. A la gente se lo metía al bolsillo porque se rodeaba. ¿Ya? Entonces, Lucero San Joaquín, y era una promoción de La Molina que hacía esa fiesta, y me conocían toda La Molina. Ellos no sabían que no iba a ir Andy. Y un pata se raya, me quiso pegar en el escenario. Eso no es Andy, son gitanillo, él es gitanillo. Mi chapa era gitanillo, pues. Y yo soy gitanillo, ¿no? Entonces, Andy es gitanillo, yo lo conozco de La Molina. Se estaba rayando, pues, ¿no? Josué le dice, pero canta o no canta. No, pero yo lo conozco, me arrochaban, pues. Yo me sentí un poquito mal, ¿no? Decía entre mí, decía, algún día voy a ser grande y algún día va a ser mi hincha, decía entre mí, pero no. Y siempre yo ensayaba. Pero de alguna manera era parte del proceso también, ¿no? Porque Sí. Andy grabó también goles. Claro, lógico. ¿No? Y eso fue jueves y el día viernes enrumbamos hacia Ayacucho por en vuelo. Tocábamos en Ayacucho, el Valle de Muyurina. Toqué en un segundo piso. Un segundo piso así, chico nomás, allá en Ayacucho son los chicos nomás. Y el valle llenecito, hermano. Pero bien resguardado de policías, ¿ah? Por lo menos unas 50, 100 policías. Bien resguardado el tono. Claro. Porque hay un tiempo de movimiento. Tal. Y Josué me dice, Randy, tú sabes que a Andy tenía que cantar acá y tú tienes que disfrazarte de Andy, pues me dice. ¿Cómo me voy a disfrazar? Le digo, ¿qué voy a hacer? Le digo. Primerito, un saludo para Andy. No, Vázquez. y ese mismo, o sea, antes del viaje el viernes en la mañana, me voy a la peluquería, pe, a hacerme mi rulo, porque el Andy era La ¿no? permanente, crepado, pe, crepado, claro. ¿no? Entonces Josué me dice, chato, me dice en el avión, me dice, oye, tienes que tratar de decir, parecerte a Andy, me dice. Y del cigarrillo Hamilton, del cigarro que tiene esos tipo cromado, Ya. me dice, me puse 2 dientes acá. Acá me lo pegué. Brillantito. Brillantito, porque Andy tenía 2 dientes. Yo cantaba, eso sí, está con el ojo. Y me decía, Y las luces del escenario. no, ahí no había luces, no había Tenías luces. que hacerla bien. Había esa manguera, La la manguera, manguerita, ¿te acuerdas? exacto. Y José me decía, me enseñaba, epa allá, me decía, epa allá. Y siempre cierran los ojos, me decía, y yo cerrando los ojos y se reía el pe. Está igualito. Dice. Igual. Y la gente comenzó a subir a tomarse fotos por la escalera, pues. La gente subía a tomarse fotos. Yo también riéndome, ¿no? Con el diente, ¿no? Y puta, la emoción era tan grande y se me cae un diente delante de la gente. Me cae la plancha. Para pegar la plancha. Guas. Oye, anécdotas que lo pasé y como te dije, fue fácil llegar a la cúspide de la popularidad. Yo tuve la suerte de mantenerme en todas las agrupaciones que tuve, Gilbert, siempre la bandera alta. No sé, tuve esa suerte, esa bendición de Dios, de verdad. Estuve con la banda G, Furor, los supergenéticos Furor, los bandidos, me iba muy bien. Cuando tú entras al grupo Génesis, ¿cuántos años ya tenía de fundado, de creado? No, ya tendría muchos años, pero lo que pasa es que recién tendrían pues 2 años en la capital que habían Ya habían tenido esa Ya habían presencia. tenido, claro. Y realmente
como lo dices, fue chocante también la salida de Andy por ciertas personas que lo conocían. Definitivamente, definitivamente. Pero como te digo, Pero tuve la tú ya suerte. fuiste marcando tu espacio ya. Sí, exacto. Quien me pone el apelativo de el felino es el señor, ¿cómo se llama de la televisión? Augusto Ferrando. No. Ay, no me acuerdo en este momento, pero él me pone el apelativo que maneja el diario de la tercera. Nilber Guarac. Nilber Guarac. Nilber Guarac, él me pone el apelativo el felino. El otro era el Pumita, tú eres el felino, compadre. Buena. Así fue. Y yo salía en el diario de la tercera, pues él trabajaba en la tercera. El felino. ¿Y Randy? ¿Cómo sale Randy? Arnaldo. Randy sale de Arnaldo, agarró la R, la A, la D, y entonces, pero Josué dijo Si es Andy Randy, ¿no? Siempre él ha querido que vayas en misma línea, Randy, Randy, Roy, Ray, ¿no? Por ahí. Pero siempre la R, pero la R más que la A. Claro. R, entonces. Roy también, Roy ¿no? también, claro, sí. Y ya pues así comenzamos a trabajar, hermano. ¿Cuántos años estuviste con el Grupo Génesis? 4 años. 4 años. Cuando yo me retiro del Grupo Génesis, con lágrimas en los ojos, José me dice, no te vayas, grupo. Y en ese entonces, pues, era algo, ¿qué te digo? Estaba mareado con la fama, qué sé yo, pero ya había grabado el tema, pues, Solterita Feliz, Te Sigo Amando. Entonces, los promotores, Pablo Rado, que en paz descanse, lo escuchó Jorge Lozano, lo escuchó los Pucacochas, y dice, oh, está bacán. Y Tito Augusto era la cabeza, pues. Tito Augusto Marmolejo. Entonces, de ahí no quise retroceder. Josué me ofreció su casa, su terreno de Puente Piedra, dármelo para quedarme ahí, para poder yo seguir en el Grupo Génesis. Pero tuviste la propuesta de quién? De Pucacocha, pues. Esteban Alvarado, ¿no? Esteban Isidro Alvarado, Espilco. sí. Y ahí ya decido retirarme del grupo, pues. Ya hago lo supergenético con Freddy Rivera. Porque deseabas ser director, tú también tener más responsabilidad en el grupo. En realidad, Gilbert, superficialmente nomás, era director. O sea, era mentira ante los ojos de la gente, era director, pero en sí, Lo los manejaban dueños del los grupo, los promotores. capos, los menos eran la promotora Pucacocha. Pero tú decides irte con ellos porque también se incrementaba más tu ganancia. Mi sueldo era un poco mejor, definitivamente, pero cuando descubro la traición del parte de la promotora, fue doliente porque nosotros vamos a patentar la marca Supergenético, patentamos un miércoles y ellos van un jueves. Pero ahí la muñeca del maestro de Augusto, ¡pum!, me voltean los papeles. Pues. Sale a nombre de ellos en vez que salga a nombre de nosotros. O sea, en un inicio la patente iba a salir a nombre de Arnaldo Camargo y de Freddy ellos, Rivera. como Sí. Freddy Rivera. Claro, con Freddy hicimos Como socios. Y pues así nos ganan la patente y ya, caballero, tenemos que seguir, pues ya. Y al nos final la ofrecieron, patente no, salió que a nombre de la la promotora. promotora. Eso fue Sí. ni Judas, ¿ah? Me metieron un cachador como si, de ahí pasó el tiempo, ya Freddy también hizo su grupo, la banda G, me dice, vamos a trabajar, vamos a esto. Y yo también, como se dice, no supe pensar en eso. Entonces, cuando uno es joven no pensamos bien, ¿no? Pensamos que siempre vamos a estar así, la cúspide, la popularidad, todas esas cosas. Y no tomaba atención. Si en ese entonces yo hubiese hecho un grupo, como ahora lo tengo, hubiesen muy diferentes las cosas. Yo tengo buenas ideas para aportar en la música, Gilbert. Lo que falta es, como se dice, hay que invertir. Todo es inversión. Ahorita las cosas han cambiado y como que la chicha, pues bueno, se ha quedado relegado por diferentes factores y circunstancias. ¿Cómo fue la proposición del señor Samuel Dolores con Prodisar? Ya, en este caso, Prodisar se lo compra el nombre Genéticos. Y yo estaba con la banda G. Entonces, como ya Genéticos era De Prodisar. Prodisar, pero cuando yo me retiro de Genéticos, no había cantantes supergenéticos. Iba a cantar Dani Mendoza.
Ujú. Y Dani graba el tema Vuelve Amorcito en chicha. Ay, amorcito, cómo te extraño. Él graba la canción. Pero papá Samuel le jala la oreja. Oye, tú qué haces ahí, ven para acá, tú eres guainero. Ven para acá, tú tienes que seguir acá. Ando de tu arpa, ando de tu arpa. Pero el Dani terco, no, yo quiero cantar checha, yo quiero cantar checha. Nada, checha, ven para acá. Y lo regresa, pues, ¿no? Ajá. Y se queda sin cantante. Entonces, ¿qué pasa? La promotora, como no había cantante, le compra el nombre, Provisal le compra el nombre a Pucacocha. Ah, Pucacocha. Tú estabas con la banda G. Con la banda en ese- G. Y el don Samuel viene con su contador, me dice, Chato, que chamea con la banda, con los supergenéticos, tengo el nombre. ¿cómo es tío? Le digo, Clásica de Don ¿cómo es Samuel. tío? Le digo, ¿Qué quieres? le pedí un carro, pues. Claro. Me le dio el carro del contador, un Toyota, me acuerdo. Su carro del contador me lo dieron, pues, como prima. En ese entonces era prima, ¿tú te acuerdas, no? Eran las primas, claro. Las una primas te dan un ajá, carro, te dan un terrenito. terrenito. Y yo soy de las personas que siempre me gusta mucho el fierro. Los carros me encantan a mí, los carros deportivos. Ay, yo te pensaba de fierro, era No, los carros. los carros, los carros deportivos, me gusta correr, entonces siempre me ha gustado. Entonces le pedí al tío un carro, pues me dio el carro, don Samuel, entro genético, pues. Ya lo manejaba Provisar, Sí, improvisado. no genéticos. Ujú. Comienzas y no solamente ya como cantante, también tenías otra responsabilidad ahí o simplemente Sí, yo era cantante? la cabeza, pues lógicamente. Tú eras el que administraba, manejaba todo el aspecto musical. Sí, Gilbert, volviendo a todo, tengo una anécdota. Cuando yo estuve en genéticos en el Centro Lampa, el loco Lobatón me dio un auto deportivo, casi del año. Un carrazo, carrazo me dio, pues. Y como me gustaba a mí el correr, me gustan las carreras, entonces ya voy a probar suerte con este carro. Lo achaché, lo muñequé, lo tuneé el Caramba. carro, le puse. ¿Y por qué te iba a dar el carro? Me dio para hacer los magnéticos. Los magnéticos. Los magnéticos, claro. Creo que hice 3 semanas los magnéticos. Claro, sí. Y había una cláusula de que el señor no me cumplía y me retiro, pues, de los magnéticos. Y entro genético nuevamente, pues. Ya, entonces, loco Lobatón viene, pues, el señor Lobatón viene, Devuelve mi carro. y el carro estaba tuneado. Estaba acharladísimo. Ya charlado, habías invertido. estaba en el local, en la cochera del Centro Lampa, que era ahí, pues. Allá de Pablo Rado, Y Centro Lampa. ahí estaba guardado el carro, pues. Viene y se quiso llevar, vino con policía, todo, ¿sí? Ya te voy a dar el carro. Pum, lo arranqué el carro y ¡plum! Lo estrellé contra la pared. Está con el carro echado. Ya tu carro, compadre. Rayado, pues, porque no me había cumplido. Y así, sucesivamente, fui con los supergenéticos, los bandidos. Como te dije, tuve la suerte y tengo la suerte de que el público siempre ha estado conmigo. En mis peores momentos, el público siempre me ha dado el respaldo total, Gilbert. ¿Es verdad que los uniformes brillosos es una de tus ideas? Definitivamente, ¿Cómo yo- comienza eso? ¿Cómo te nace cuando esa idea? yo vi a Juan Gabriel, Juan Gabriel, claro. vi así con unos brillos, yo buscaba en Gamarra, buscaba las telas que brille. Entonces se me ocurrió hacer por primera vez el verde brilloso y blanco acá. De ahí vienen ya los chicos, sin faltar respeto, viene Lógico. Dani Mendoza, viene Javier, Stalin, a hacerse los Yo asumo uniformes. que Dani era tu hincha, era... Sí, tu Dani, seguidor. Javier, siempre han seguido, no, mi carrera artística, siempre han visto, siempre. El respeto mutuo. Ujú. No mi hincha, pero creo que admiraban de alguna otra admiración manera, era había una recíproca admiración. también, ¿no? Como yo también los admiro a ellos. Claro. Yo también los admiro y creo que es agradable, ¿no? Porque
ambos Lógico. nos respetamos. Los uniformes brillosos comienzan con los supergenéticos. Claro, con los Porque supergenéticos. Génesis era azul, ¿no? Azul y blanco, nada pero de brillo. color normal, No había ¿no? brillo, no había brillo. Yo sé comienzo con los brillos. Comienzo con los brillos, porque me acuerdo que hice un vestuario tipo Juan Gabriel. Claro, Cuando grabé los hasta que te flecos, con con los flequitos, flequitos sí. ahí. Hasta que te conocí. Hice, me acuerdo, y impactó, gustó mucho, gustó mucho al público. En la innovación estaban las cosas. Innovabas uniforme. Como hoy en día, yo los uniformes los cambio cada 3, 4 meses, 2 meses y innovo. Tienes una facilidad para cantar temas de Alín, de Chacalón, temas de Pascualillo. Una Varias veces yo me he facilidad. confundido. ¿Quién está Pascualillo? ¿No? Tienes Sí, unas sí. facilidades, juego de voz, tienes ese don. Sí, la verdad, a veces cuando me falla la segunda voz y voy a un compromiso, yo mismo soy, pues, yo hago hasta de guinda, néctar, ¿no? O sea, es una versatilidad que tengo para poder cantar. Cumbia costeña, Sí, cumbia sí, y hay eso una sí. variedad extraordinaria. Tengo la facilidad. Sí, Tú sí. eras el rey del Girón Lampa en esos tiempos. Gracias a Dios, sí. Has trabajado He bastante. trabajado bastante, centro Lampa. Bueno, ahí era y todo. una feria, Una pista, feria, super, me ac- prodi, pista, centro, eran muchos locales. Mira, yo me acuerdo que Genéticos era tan pedido. A veces Pablo Rado quería Genéticos de Centro Lampa y ya estaba al frente, ya había contratado ya Samuel Dolores, en una competencia, ¿no? ¿Tú te acuerdas? Claro, claro. Al frente Alegría, Genéticos, al frente Génesis, Chapis, más abajo Geniales, Huancas. Era un furor, era un furor. Yo tengo una nota bien grande, Gilbert, eso nunca me olvido. Yo me acuerdo, el señor Ike Santos, pues, me tenía una broncaza, pues. Me tenía una broncaza. Me imagino. Pero, claro, definitivamente cuidando su trabajo, cuidando, pues, ¿no? Al Pumita Andy, ¿no? Hasta que en la radio me daba, Bruno, no sé si te acuerdas. El feíto es feo, es Bueno, feo. ese felino siempre será la sombra de Randy, Ajá. de Andy. La sombra, la sombra. Mira, Hasta que mira. ahora, bueno, pues pero todas esas cosas me sirvió para poder superar en todo lo que estoy haciendo. No me siento superior al señor Andy, pero yo tengo que darle gracias a Dios. Hasta hoy en día conservo mi registro vocal, sigo cantando en la misma contextura lo que es la música y soy versátil, ¿no? ¿Cuál es la base para que la voz se mantenga? Hacer buen uso de tu organismo, Hacer un tu buen uso aparato ¿no? diafragmático. Diafragmático. ¿Y eso cómo lo has ido aprendiendo? A través del canto y vas descubriendo tú mismo, ¿no? Vas descubriendo tú mismo. Lo sigo, entonces lo sigo. Alguien que sea tu referente en cuanto al canto. Referente, Ya sea de cumbia, de folclore, música internacional. Juan Gabriel, pues, es un capazo. Es un capazo en el Perú, a nuestro papá Chacalón, pues. Yo me acuerdo cuando yo cantaba con el grupo Génesis, trabajaba en el mini complejo del grupo Génesis cantando Randy y Chacalón en el sindicato de trabajadores. Papá Chacalón me mandaba a llamar con Marlon y con Blacamán para que yo vaya a su local a cantar. Yo cantaba Lechucita, Palomita Blanca, Borrego tocaba ese entonces, me hacía cantar. De ahí comienzo yo a practicar los temas más de Chacalón. Y en ese tiempo papá Chacalón, mi chacaloncito me decía. En ese tiempo. El tío era bien carismático, muy buena gente. Un Una ídolo, bella un persona. ¿Tú te ídolo. acuerdas cuando nos llevaba a comer al chifa del chino del mercado, Claro, no? mercado. A todos, ¿ah? Al costadito del Palacio de Justicia había unos caldos de 7 sabores. ¡Ay! ¿Has ido yo o no, Randy? Sí, no tuve la suerte de ir, pero ahí le gustaba. sí, esa era su zona. Ajá. Y no, Lorenzo decía, me gusta saludar a mis amigos. Se bajaba Sí. en la Plaza Grau y caminaba hasta allá y todo el mundo. No. Papá Chacalón, papá Chacalón. Fue una persona a carta cabal, caballero. Sí, así es. Y en Lince, pues.
Claro, yo creo que también de esa parte, yo soy honesto, aprendí de él, su forma de ser. Trato yo de compartir con la gente que necesita, con la gente que me llama, no porque tenga. La persona debe ser con todos igual. No porque tengas mucho o poco que tengas, comparte, porque en esta vida, Tú eres solidario, te hemos Sí. visto en cada Navidad. ¿Lo haces para figurar o lo haces porque a ti te nace realmente? no, lo hago porque me nace, porque hay que ser realistas en la vida. Tú cuando viajas a provincia, tú no sé si te has dado cuenta, hay niños en la carretera vendiendo cositas y a veces lo ignoramos, no lo tomamos atención. Pero esa criatura no tiene por qué estar vendiendo, hermano. Esa criatura debe estar jugando o estudiando. Es lamentable, nuestro Perú está demasiado olvidado. Los gobernantes, si tú vas para Ayacucho, Gilbert, hasta lágrimas te salen. ¿Por qué yo voy a querer figurar, irme tan lejos, de aquí a 9 horas, llevando pollo a la brasa para esos niños, toda la noche manejando yo mismo? No veo. En cada Navidad tú... No solo, se- no se- solo Navidad, siempre cuando cae alguito por ahí, Ese cuando, es el tema, no necesariamente lo publicas. No, Hay no. muchos gestos que tú haces, Yo hay muchos hace, detalles que tú haces. hace un mes y medio estuve en el cerro Ticlo Chico. Yo mismo fui a cocinar. Yo mismo preparé para 300 niños. Llevamos frutas, me apoyó el señor Manolo Tintayo, llevó la fruta, yo llevé la comida. Para 300 niños hicimos. ¿Te nació así? ¿Te nació espontáneamente o fue un- Espontáneamente, cuando Papalindo me dice, viene un contratito y acá separa para tus niños, ya yo sé que es un contratito bueno, separo y voy, compro mi pollo, mi papa, mi arroz, ¡boom!, a ayudar a la gente. La vida te ha dado muchas oportunidades, tú has vuelto a nacer. Tú has sentido lo que es perder tu libertad. Exacto, Antes, exacto. antes de tu accidente, tuviste esa experiencia que es realmente Sí, triste, sí. es lamentable. Anaís le deseo, Anaís le ¿Qué nos deseo. puedes comentar? ¿Cómo así perdiste tu libertad, Randy? Nunca hay que confiarse en ninguna persona. Siempre hay que ser celoso en nuestras cosas. ¿Tú ¿Ves? estabas trabajando con qué grupo en esa época? Eh, bandidos, pues. Los bandidos. Yo pensé que los amigos existían, pero no. Ahí me di cuenta que no. Un seguridad mío, que era mi seguridad, que ha comido del plato, de un plato hemos compartido, se ha quedado en mi casa. Ya te estoy hablando de hace 25 años atrás, más o menos, cuando era las pista Lampa, Centro Lampa, era mi seguridad. Un día viene, me dice, oh Randy, vamos, y me centra con la policía, me siembra. Pero yo no quisiera hablar de este caso porque sería abrir, ¿no? Pero no todos los policías son malos, hermano. Yo tuve una mala experiencia y hoy en día yo soy muy celoso con mis cosas. Yo no permito que la policía me abra la capota, no permito. Un fiscal o nada. Y eso está dentro de la ley. Claro. De alguna manera, esta experiencia que tú estás contando, que sirva para la gente para que de repente también puedan saber, conocer sus derechos. Sí. No hay que permitir que nos abran la maletera, que chequearte el carro, no. Tiene que ser un fiscal. Si no, no. Porque tantas cosas que pasan, hermanos, con esto te digo todo. De ahí pasa el tiempo, salgo en libertad y bueno, ¿Estuviste cuánto tiempo pues 9 meses sin haber cometido ni un... en San Jorge? Sí, sin haber cometido... Pero te cuento, Gilbert, pero yo te digo, cuando estuve semanal tenía visitas de 15 a 20 personas, semanal. Y hay gente que no podía entrar porque pues decían, vamos a ir a Cabello Camargo, ya entraron, ya no más, ya. Ya nomás. Y la gente venía pues con su bolsa de víveres. Cuando llegaba tenía bastante y yo tenía que compartir con los que no tenían familia. Siempre he sido solidario con la gente. Compartía. Ese señor no tiene visita más de 2 meses, más de un mes, decía, ¿no? Ya, maestro,
tenga, sírvase por favor. Parecía que yo llegaba de Plaza Vea, subía con todas mis cosas, me ayudaban, puta, los pateros, pe, Ahí ¿no? llegó Randy. Ahorrar, puta, sí. Lo que sí te voy a decir, lo que yo sí nunca supe lo que es comer rancho del penal. Tuve la suerte de comer, como allá entré en un kiosco, mi pensión, porque me ayudaba la gente. Sabía que yo no había hecho nada, hermano. No necesito irme por otro camino porque yo tengo un principio bien formado, vengo de una familia muy formada que nunca les ha gustado que estén por mal camino la familia. Claro que también hay seres humanos que sí deciden irse por lo ilícito. Sí, sí, Y si están purgando condena, lo tienen bien merecido. por supuesto, lógicamente. Y pueden cambiar ellos, sí, si hay un cambio de alguna manera. Todo es, todo uno puede hacerlo, pero depende cómo ha estado su niñez. A eso también manda, papá. Hay muchas personas que, como hijos, no crecieron con papá, con mamá, o padres separados. Ahí viene el momento difícil para las personas. Ya cuando ya comienzan a delinquir, ya es difícil, pues, que se reincorporen, se reintegren a la sociedad. Para ti ha debido ser frustrante, en pleno momento en que estás trabajando, lloré. y que de la noche a la mañana te corten todo. Lloré, me arrodillé, pedí perdón a Dios en que he fallado, no he hecho nada, Señor, pero el Dios me lo concedió mi libertad porque salí absuelto. No había hecho nada malo. No tienes antecedentes. No tengo antecedentes. Yo no tengo, por eso tuve la suerte de irme a Europa, estuve en España, estuve en Madrid, Barcelona. Hay buenos jueces, hay buenos fiscales, yo creo que hay muy buenas autoridades. De todas maneras, se meten en el papel del procesado, ¿no? Para que, claro que las normas están hechas, los expedientes están hechos. Aprendiste bastante también. No, mucho. Bastante aprendí, Gilbert. Aprendí muchas cosas. En mi vida, las experiencias que he tenido han sido bastante duras, pero son pruebas del Señor, Gilbert. Después de que me pasa ese episodio, viene al tiempo el accidente fatal que tengo, donde pierdo pues, un músico instantáneamente. La primera guitarra del felino Randy, el señor Wilfredo Quispe, que en paz descanse. Y todos los Randy, músicos. en esa experiencia de perder tu libertad, cuando tú sales después de 9 meses, ¿sientes que has perdido popularidad, empezar de cero, o la gente te respaldó cuando nuevamente retomas el camino de la música? Me respaldó el público. Te apoyó el público. Me respaldó Gilbert. Con los bandidos. Es que la gente sabe, me conocen. La gente me conoce, el público me conoce. Yo nunca he sido malcriado con nadie, nunca he tenido problemas judiciales, no he tenido. La gente sabe que soy una persona responsable, he trabajado por la música, he dado mucho por la música, Gilbert. Sin desmerecer a los grandes músicos, cuando todos arrancaron de la avenida Abancay, nadie se apostaba por la música. Todo se vino abajo. Pero Randy siguió trabajando en esa cochera donde guardaban cajones de los ambulantes, arrinconábamos y ahí el rincón cantaba. Eso fue en Abancay. Abancay, claro. Y cuando ya no apostaba nadie por la chicha. Pero ¿quién reconoce de los artistas grandes? ¿Quién reconoce a Randy? ¿Quién dice, oye, ese pata luchó por la chicha? Dio por la chicha. No lo toman en cuenta. Los grandes agrupaciones se sienten arriba y no sé, no lo veo ese cariño hacia otra persona. El reconocimiento, ¿no? No lo veo, no. ¿A quién Ellos piensan que somos eternos. No somos eternos, papá. En esta vida somos ave pasajera. Hoy estás arriba, mañana no. Y para estar arriba, siempre tienes que estar con Dios. Si no estás con Dios, no estás arriba nunca. Pero si estás con Dios, siempre vas a estar arriba. Tú aprendiste mucho de la palabra de Dios. Sí, en los últimos... sí. ¿Eso fue a raíz de tu experiencia que estás contando? Sí, a través de mi experiencia, a través de mi accidente. El accidente me sirvió prácticamente ya como para fortalecerme, a acercarme más
a Dios, ¿no? El accidente sucede ya con tu grupo, ya cuando Sí, empiezas a sí, hacer sí, tu... sí. ¿Cómo empiezas ya a consolidar tu propio grupo? Los bandidos se separaron, terminaron tu trabajo con los bandidos. ¿A raíz de qué dejas los bandidos? A raíz del ofrecimiento pues, de papá Dolores, pues, ¿no? Comencé a trabajar y Y con los tenía... supergenéticos también eras un integrante más de los Sí, yo supergenéticos. siempre he sido integrante nomás, nunca he sido director, ¿Y pues. cómo te conviertes ya en director? Luchas, pues, día a día, dándole, hasta que hoy en día soy director, dueño de mi orquesta. Tengo una pequeña productora, R&M Producciones. Y la marca le pertenecía a Prodisar, Claro, le los pertenecía, supergenéticos. pero ¿Y yo... cómo así te da la potestad, la Allá, facultad? papá Dolores siempre me dijo, Chato, guerrea, esa es la palabra, me decía, Chato me decía a mí, no me decía Randy. Chato, chambea nomás, cuando el grupo esté arriba ya me darás mis fechas. Usa nomás el nombre. Así fue. No era egoísta, don Samuel. No, no Un gran Samuelito. tipo, un gran tipo. Un gran tipazo. E incluso él fue una de las personas que cuando tuve ese problema de la prisión, apostó por mí, mandó mi currículo como artista, que nunca tuve ningún tipo de mal camino, ¿no? Eso te ayudó para Me que ayudó las bastante. autoridades vieran que eres un ciudadano correcto. Exacto. Así es, Gilbert. Y al final todo salió la verdad, salió a la luz. Exacto. Y eres correcto, la gente te apoya. Logras, entonces él te da la potestad. Tomas supergenéticos, es tu grupo y tú comienzas ya A trabajar. a ser líder de tu trabajar. orquesta. Más que supergenéticos, Gilbert, yo te voy a decir algo. Yo tengo que agradecer públicamente a todo el público en general. Gracias de verdad por ese cariño, por ese reconocimiento al felino Randy, el público. El nombre Randy es una marca ya. Genéticos es un complemento, pero Randy es una marca. Cuando voy a o cuando yo cito Randy, ellos no me dicen genético, ¿no? Randy es un nombre ya. Y yo me siento contento porque el público sabe el trabajo que hago. Siempre estoy innovando, siempre estoy dándole al público alguito para que pueda... ¿Qué le falta a la chicha en sí para de repente... Innovar, señores, innovar. Nos falta innovar. Muchos se están equivocando. Yo respeto sus ideas de cada artista de años atrás. Yo respeto, pero están viviendo de lo que han hecho ahí nomás, pero no avanzamos. Se conforman... Como que no graban temas No ya graban, los no grupos, graban. al menos los grupos abanderados, ¿no? Entre comillas, pero no veo nuevos No temas, graban, nuevas nadie. Es Es que no graban porque no hay capacidad, ya O la voz ya no da. La garganta ya no da de repente, pues, ¿no? Porque yo creo que deberíamos innovar, poner... Yo grabé el tema Me Perdiste, tú eres testigo, ¿cuántas orquestas lo han grabado? Pero hoy me han puesto siempre la mano negra, restricciones del tema que mío, que por acá. Ese tema tú lo... Me pertenece a mí, lo hice en mi casita, Está... patentado en Abda y todo, pero requiere tiempo para estar yendo a hacer esta cosa y yo no cuento con mucho tiempo porque yo soy dueño de esta pequeña empresa, tengo que estar yendo para acá, por otra cosa, porque ahora también me tengo que dar este tiempo para poder compartir este momento con toda la gente, ¿no? Ayer tuviste 3 compromisos. Ayer tuve 3 presentaciones, hoy con ustedes. Y mañana estoy entrando a la sala de grabaciones. Sí. Randy, viene con los supergenéticos otro momento difícil, duro para ti, el accidente fatídico. Exacto. ¿Qué pasó? El chofer se quedó dormido, Gilbert. Ni siquiera podemos decir algo, una curva cerrada, una curva abierta y se va a 400 metros abajo, hermano. O sea, de milagro, porque son 400 metros. O sea, es un milagro lo que ha pasado. De milagro vivimos prácticamente casi todo, la mayor parte. En el acto fallece el guitarrista. 4 campanazos. Brum, brum. Salíamos volando por las ventanas. En el carro solamente se había quedado el que falleció, que le chancó la cabeza en la puerta.
pero todo por la ventana. Yo me rompí los dos brazos, mira, ahí tengo acá clavos, ¿eh? 50 puntos en la cabeza y el tobillo roto. Se molió una parte de mis huesos y iba a quedar mal, pues, hermano. Pero Perdiste totalmente conocimiento. totalmente. No, en ese momento, eso también te quería decir. ¿Será porque yo he sido militar y he sido guerrero, la verdad? Yo escuchaba los gritos, auxilio, era 3 de la mañana. No se veía nada. Estaba nevando, Ay, Diosito. en la altura de Apacheta. Auxilio, Eso por allá. pertenece a Ayacucho. Perdón. Le escuché a alguien decir, no tengo mi ojo, mi ojo, mi ojo. El otro decía, mi brazo. La Carmencita Navarrete gritaba, ay, mi cabeza, mi cabeza. Todo esto se había caído todo destapado. Entonces la gente estaba esparcido, pero no es que por todos lados. ¿Tú escuchabas todo eso? Yo escuchaba todo y me acuerdo, yo lo dejo en mano de Dios, esa persona que me robó, en vez de ayudarme, yo estaba con la plata en el bolsillo, en vez que me ayude, hermano, me robaba. Yo le decía, deja, mano, no podía moverme, ¿no? Mano, deja, y le decía así me acuerdo que estaba así, deja, mano. Y me sacó la plata, era 5 de la mañana más o menos, ya estaba aclareciendo. Un ojo no me veía porque el otro ojo estaba tapado de sangre. Entonces, mira, deja, mano. Decía, no, la policía viene a robar, yo me lo llevo. Se lo llevó la plata, 15.000 soles, me acuerdo que era la cantidad era mi segunda presentación. Esa era la plata que tenías que compartir con tus Con músicos. todos los músicos. Se llevó y ya como a las 6 de la mañana aparece la empresa Molina y ahí nos rescatan. Uno de los músicos que estaba bien, había subido hasta arriba. ¿Todavía estabas consciente ahí? Yo ya había perdido, ya estaba allá. Me han sacado con frazada y soga y el carro jalaba porque no se caía a la tierra. Hacia arriba me sacaron. Llegando ya a 30 minutos de Ayacucho, hay un pueblito, Vinchos. Yo ya estaba morado, dice. Me pusieron oxígeno en una posta. Con eso llegué a Ayacucho. 5 minutos más ya no vivía. O sea, había perdido sangre totalmente. Pero Ayacucho, el hospital, abarrotado de toda la gente. O sea, ¿Cuántos músicos iban ahí? 11. Todos afectados de alguna Todos manera. afectados, todos afectados. Y la Pero primera guitarra sí perdió la vida. falleció. Sí, lamentable, lamentable. Pero son cosas que nos pasaron, hermano. Cuando tú vuelves ya en sí, recuperas el conocimiento, Al segundo día ¿qué es lo primero que se te viene a la... 2 días estuviste Sí, inconsciente. inconsciente. Al segundo día, lo primero que se me vino es lo que había escuchado, la muerte. Porque cuando yo todavía estaba consciente, escuché un músico dijo, Wilfredo ha muerto, Wilfredo está muerto. Su madre. Y yo me acuerdo todavía gritaba, tranquilo, tranquilo, muchachos, por favor, tranquilo, les decía. Y escuchaba gritos, mi brazo, mi pierna. Hasta que todo el mundo gritaba, no sabía dónde estaba, porque estaba desparramado, pues, los músicos. Y eso es lo que te acordaste. Eso me acordé y yo estaba con la pierna rota, destrozada, los brazos rotos. Estaba con fémula, todo. No podía estar así. No podía. Era algo. Y yo gritaba en la noche, me dolía. ¡Wow! Dios mío, Señor, Señor. A mí se me presentó el Señor en el hospital. En ese momento en que estabas, ¿cómo se te presenta el Señor? Yo ya tenía como 5 días, sufría el dolor, yo pensé morirme ya. Yo dije muero, porque cuando vinieron a decirme al tercer día ya me daba cuenta, están rotos tus 2 brazos, tu pierna, están rotos. Puta, dije, ya, muerto, ¿para qué voy a vivir? Dije, ¿no? Y bueno,
mi esposa, que es hoy en día, Miriam, fue mi soporte. Mi soporte, ella, Por qué dice que se te presentó el Señor? como yo, ella dormía a mi lado y yo gritaba y como se llama, no podía mover los brazos, pues estaba así, ¿no? Ay, ay, yo oraba todos los días y todos los días le clamaba a Dios. Yo le clamaba a Dios todos los días, y pues un día dije, Señor, recógeme, yo no quiero vivir así. Y en la noche, como a las 2 de la mañana, me acuerdo, estaba así y digo, Dios, Dios mío, y al frente mío, como apagan la luz, abro los ojos y veo como una cruz, ¿no? Yo pensé que estaba alucinando, ¿no? Ujú. Y me dice, repite conmigo, Espíritu Santo. ¡Wow! En mi dolor digo, Espíritu Santo, digo, Espíritu Santo. 2 veces, ¿ah? La cruz y arriba una palomita así. Hace así. Yo quería jalar mi mano, no podía moverme, pues. Mi mano estaba en, Claro. ¿qué hago? Y se me desaparece. Esta mano estaba así como parecía una pelota. Al día siguiente le digo al doctor, doctor, sáqueme esa fédula. Era como si, pues, sáquemelo, digo. Me saca y comienza a bajarse la mano. De lo hinchado que estaba. Hinchado. Se desinfla. Me comienzo a recuperar y comienzo a recuperarme. Anímicamente me comienzo a recuperar. Anímicamente me comienzo a recuperar y comienzo ya a hablar con mi esposa y darme fuerza, pues. Ujú. Me di fuerza y, ¿qué te digo? Desde ahí Ese ya tuve- pensamiento que tenías, Dios mío, recógeme, como que se fue y dijiste, se me presentó, esta es una oportunidad, Se me nueva pre- oportunidad. se me presentó el Señor, se me presentó, Sentiste que volviste a nacer. volví a nacer de ese momento. De ese momento me sentí como que con fuerza, querer vivir. A pesar de que de las cosas que estaba pasando, Gilbert, quise vivir, o sea, quiero vivir, ¿no? Pero vi que, o sea, vi no, sino me dijeron que esta pierna ya me iban a amputar, Estaba destrozada. destrozado. Entonces, pero para eso yo le dije al doctor, doctor, opéreme, ya vamos a operarte. Me operaron, me pusieron los fierros, todo. Si pega, bacán, me dice. Como has estado expuesto largo rato, ya el hueso ha entrado bacterias, todas esas cosas. Ujú. Un poco difícil. Yo no tenía dinero, Gilbert. Yo estaba sin plata en el banco, porque justo había comprado como 2 meses recién la minivan. Y tener una minivan era un lujo, pues, de un artista. Y eso lo estabas pagando. No, por lo había, parte, y yo en parte, se claro, pagaba, había dado sí. con un inicial de $1000, me había sacado el carrito. Se hizo leña, pues. Entonces, Y eso tenías que seguir pagando. Pues, sí, no- claro, de hecho. Entonces, ya ahí estaban los celulares, entonces mi señor me dice, te están llamando, me dice. Me pone acá y, hola, le digo, aló, ¿con quién hablo? Oh, viejo, te estoy hablando del penal, me dice, del penal. Oh, pon tu número de cuenta, pe, cuñada, para apoyarte, me dicen. Con vergüenza le digo, mira, sube mi número de cuenta. Ah, sube mi número de cuenta. Y ya tenía un mes y me dice, ¿sabes qué? No pega tu pierna, vamos a amputarte. Desesperado le digo, mira, anda al banco, saca, ahí tengo 4000 soles, saca, vámonos en vuelo. O Le sea, digo, tenías otra alternativa. ajá, O pierdes la pierna o te hacemos una intervención que te iba a costar. claro, pero eso allá no lo hacían, en Ayacucho no lo hacían, lo hacían en Lima. Ujú. Ahora, para venirme de Para Ayacucho en vuelo, trasladarte. para trasladarme, el vuelo no quería recogerme por la pierna. No quería. Peligroso, decía.
Entonces pues, le digo a mi esposa, le digo, anda, corre al banco, le digo, saca. Va al banco y dice, ¿cuánto tenías? 4.000. No, hay más, mis. Yo todavía dentro de mi rabia le grita, el dolor todo, ¿no? Saca ¿no? Había platita que me han apoyado la gente. La gente me había apoyado y de ahí hicieron actividades acá en Lima. Gracias a todos mis hermanos músicos, a todos los que de alguna otra manera me ayudaron, ¿no? Para yo seguir cantando. Pues, lo agradezco de El corazón. doctor, ¿qué te dijo? ¿Cuánto necesitabas para recuperar tu...? Me dijo de frente la palabra textualmente, como digo, si tienes 50.000 soles, en Lima te salvan tu pierna, me dijeron. Esa es la palabra textual. Si tienes 50.000 soles, que por eso me puse a pensar, digo, que dice el que no tiene, caballero lo amputan. Amputan. Yo tampoco lo tenía, pero allá nuestro creador me mandó. ¿Y cómo la solidaridad nace, no? Desde el penal, imagínate. Aparte que, Gilbert, yo creo que he sembrado, donde voy, yo soy muy bien recibido, muy bien, ¿verdad? Ayer estuve en Huarocondo, trabajé, llegué, inmediatamente vino el señor que me contrató, comida para los muchachos. O sea, soy bien recibido. O sea, no me ignoran, o sea, no me ponen a un lado. O sea, soy bendecido, soy una persona bendecida, Gilbert. Y eso es una ayuda para ti. Porque muchos dirán, pero no, ser músico es qué bonito, ¿no? Ser fácil, es fácil. No saben que los músicos tienen que alimentarse. Y hay que tener un dinero. Sí, ¿Y de dónde sale el dinero del trabajo? Ellos necesitan sus pasajes, su viático, su hospedaje. Exacto. Y tiene que salir. Y que la gente te dé ese apoyo, muchachos, almuercen, coman ustedes, es una ayuda. Exactamente, así es. Y hoy en día no puedo quejarme, me va muy bien trabajando, tengo salud y trabajo. Eso es lo más importante, nada más quiero. ¿Sigues con esa costumbre muy sana y muy bendecida de encomendarte a Dios antes de alimentarte? Antes de salir, antes de alimentarme, antes de acostar. Es que la palabra Dios es como el pan de cada día, Gilbert. Nosotros tenemos que dar gracias a Dios al despertarnos porque nos está haciendo ver nuevamente la luz. Al acostarnos, agradecer a Dios y pedirle a Dios que mañana sea un nuevo día, seamos bendecidos. He aprendido tantas cosas. A veces, al comienzo, mis músicos se burlaban cuando decían vamos a orar, vamos a agradecer a Dios cuando estamos alimentándonos, ¿no? Se reía, ¿no? Hoy en día han aprendido ya. Muchachos, vamos a darle gracias a Dios. Dice pues que cuando nosotros hablamos del nombre de Dios en el cielo, hay fiesta. Los ángeles comunican al Padre Celestial, papá, Randy está hablando tu nombre, ¿no? Entonces el Señor se siente contento con sus hijos. Pero no somos conscientes cuando estamos en la gloria, en la fama. No alimentamos nuestra espiritualidad. Yo creo que es muy importante ese mensaje que estás dejando. ¿Sabe cuándo te alimentas el espíritu, papi? Te alimentas cuando tú compartes lo que tú tienes. No solo jales agua para tu corral, sino comparte con los que más necesitan. Ándate a un pueblo joven, ándate a alguna serranía donde los niños no tienen zapatos, no tienen abrigo. Hazlo, hermano. Ese es el mejor alimento espiritual. Y allá arriba está apuntando el jefe. Tú cuando partas más allá, ¿qué te va a decir allá nuestro Señor? Te va a pedir cuentas. Vas a decir, no, Señor, me llené de plata, tuve carro, casa, tuve todo esto. ¿Me compartiste? No compartí. Ponte para acá. Así es. He aprendido esa cosita, gracias a Dios, gracias papá, porque me ha dado, pues, me ha enseñado muchas cosas, Gilbert. Los músicos que sobrevivieron a ese accidente siguen trabajando contigo. Algunos. Pero te cuento, Gilbert, y no quiero hablar mal, pero a veces el músico también aprovecha del árbol caído, aprovechan quererte
succionarte, jalarte. Hubo un músico mío que me quiso denunciar. No tenía nada. Hasta con abogado llegó. No tenía nada. A nosotros, a cada músico nos dieron 3.900 soles. A él no le dieron nada porque no tenía nada. Como no recibió, él venía, me duele, sigo con este, vino con abogado, con todo. Mal aconsejado. Mal aconsejado. Hoy en día a veces a mí, vamos a trabajar, ahí nomás ya. Hay gente mala, hay todo de todo. ¿Cómo es luego del accidente? También hay obligaciones que como director tenías que asumir. Gilbert, yo, como te dije, yo tuve la fortaleza, gracias a Dios, porque yo al mes y medio que estuve ya internado en Ayacucho, a mí me dijeron mis compañeros, vámonos a Lima. Yo les dije a ellos, no puedo abandonar el barco, yo soy el capitán y los soldados tienen que estar con el capitán. No quise abandonar a mi músico, por ello me quedaba. Si yo me venía al día o al segundo o tercer día, era más fácil mi operación. Yo me he operado después de un mes todavía. Es difícil para que pegue eso. Acá en Lima. Acá en Lima, ya. en una clínica. Y yo tengo 6 operaciones. Entonces, yo al mes y medio, Gilbert, yo comencé a cantar. Me hicieron con un alambre el micrófono, lo amarraron Porque no podías... no podía mover la mano, nada. Entonces estaba con fédula y esto estaba con yeso. Y mi pie con clavos, así, unos clavazos y así una silla de ruedas. Una silla de ruedas cantabas, claro. Cuando me llamaron era un matrimonio, ¿no? La señora quería ver mi presencia sí o sí. Cuando llegó el matrimonio, fue una sorpresa, fue en el Cerro Cuchimay. Todos, bien a la corbata, sentados calladitos, me abren la puerta, me recibieron como... su madre me levantó los bonos, como si, moralmente. Me subieron al escenario y canté 3 canciones nomás, 3 canciones, felices, la gente. Todos a la tela y tú a los fierros. Como yo con mis fierrazos. Sí. Como un andamio. Sí, y mira, yo tengo una anécdota de los fierros, Gilbert. Yo fui después que ya me había operado acá en Lima, regresé para Ayacucho, en carro, lógicamente, llevando cosas para los niños, en esa zona donde me accidenté. Esa zona se llama Rosas Pampa, adentro, un pueblito. ¿Qué provincia es? Pertenece a Ayacucho, pues, pero para adentro, ¿no? Para adentro. Es un poco olvidadito. Entonces fui llevando cosas, llevé regalos, cositas así. A pesar que estaba mal, pasando un momento, pues dije, yo siempre compro ya anticipado. Yo compro ahorita ya estoy comprando mis cositas para Navidad, para llevar a los lugarcitos. Estoy comprando así. Entonces, mi fierro era así medio brilloso, pero así tipo cromado. Salía así, pues, entonces. Estoy repartiendo y un chiquito me estaba jalando el fierro, pensando que era juguete, creo. Ay, digo, puta. Oye, y le digo, papito, no es mi fierro, le digo, amicito, quería regalo, pues, quería para que yo le regale un carrito, pero me jalaba para llamarle la atención. Amicito. O me das el carro. O te arranco la... ¿Me das un carro o te arranco la pata, mijo? Son anécdotas que pasé, Gilbert, en esa etapa, pero ¿qué te puedo decir? La primera guitarra, también sus familiares recibieron una indemnización. Hay obligaciones de que hecho cumplir. tiene dos niñas y ahora son señoritas ya, pues han pasado ya cuánto tiempo. ¿Eso lo asumiste tú como Lo líder de tu asumí grupo? como director, estuve pagando mensualmente 1.000 soles, que no había plata, pero hermano, no había. Ellos también me entendieron. Fue un accidente, pues, ¿no? No fue porque yo... Algo fortuito. Fortuito, lógicamente. Entonces comprendieron, pero de todas maneras, ¿no? El chofer quedó ileso, también salió afectado. Ileso salió el chofer. Ileso. También, de repente, las autoridades lo investigaron. Llegaron a investigar, según el chofer dice que... ¿qué te digo? Según el chofer dice que un camión rojo le cerró los pasos.
y se fue para el abismo. Pero en esa zonita ocurren muchos accidentes. Ahí fue hace poco ese carro con Sí, salen 25, todas las 26 noticias. pasajeros. En esa misma curvita también se accidentó el grupo Néctar. Se También volteó ahí su carro, mismo. eso mismo. Entonces es una zona un poco complicado. Un poco complicado. Según los lugareños, pues tienen Una leyenda, tiene una leyenda que leyendas. jala el cerro. Ajá. O Sí. que los finaditos, los Ajá. espíritus, son los que atraen a los pasajeros. Exacto, exacto. Entonces, Porque hay gente que ha fallecido y ellos también están resentidos, ¿no? exacto, eso es lo que dice. Entonces, lo tomé por ese lado y te cuento, yo no quedé bien, porque, como te digo, quedé muy mal cuando me daba pesadilla todos los días, Gilbert, y ni siquiera movía el pie que estaba bien, movía así, sino que el pie que estaba con fierros, ¡plum! Me asustaba, ¡plum! No podía dormir cada rato. Y Debe ser ya trauma psicológico. trauma psicológico. también. Entonces, este pie que estaba con todos los fierros, ¡plum! Gritaba, lloraba, ¡ay, ay! Entonces allá los creyentes me hicieron como una cura, como una... Claro. Me llevaron champán al cerro, como una cura. Y parece mentira, dejé. Empezaste Yo a mejorar. estuve como un mes saltando. ¡Ay, ay! Lloraba, lloraba. Ujú. Y gracias a Dios, pues yo agradezco al público ayacuchano, a toda la gente linda de Ayacucho, por todo el cariño para conmigo, de verdad, ustedes han sido mi soporte, amigos ayacuchanos. En mi momento más difícil me dieron la mano, verdad. Y yo pienso que hasta ahora debes de sentir todavía poco a poco, porque los tejidos, Gilbert, el ya organismo, no quedas igual, papá. ya no quedas Ya no igual. quedas igual, ya no quedas igual. Yo quisiera pelotear, no puedo No, jugar pelota, no puedo Con correr. mucho tiempo parado también. Ya Mucho como que tiempo se parado siente. tampoco, ¿no? Y a veces ya 5 horas, 4 horas ya no aguanto, ya 3 horas ya quiero sentarme para cantar, pero gracias a Dios tenemos la voz intacta. Tienes la voz, hermano, tienes la Es- garganta, sí, tienes eso es lo más la importante. capacidad para seguir creando temas. Sí, Y que ahora me cuentas que tienes a tus nietos que están haciendo, yo creo que estás dejando un legado. sí, hay un legado, de todas maneras, yo estoy segurísimo. Sí, sí. ¿Cómo te ves, Randy, de aquí 10 años? Porque todavía tienes para mucho. Si Dios me lo permite, Gilbert, aquí 10 años, ojalá, no muchos años, yo quisiera llegar a otra etapa en mi vida, en sentido cantar a Dios. Porque esto es una evolución, no es fácil. Te Yo ya entre- quisiera estar cantándole a Dios, ¿no? ¿Te entregaste a la religión o No, estás no, no. pensando? No me he entregado. Estoy en proceso. Ujú. Porque para entregarse a Dios tienes que estar bien seguro y bien preparado y tienes que ser muy valiente. Por eso dice Dios, mejor no me hubieras conocido para negarme. Porque el pecado es doble, ¿no? El pecado es doble. Porque habiéndolo Yo conocido... conozco, no voy a decir qué artistas hablaron de Dios, hablaron todo. Hoy en día, Han si vuelto a en la lo vida mismo. mundana no pueden. Por eso yo prefiero hasta donde me diga Dios, ya, vamos acá. Pero tengo que estar seguro. ¿Cuánto me gustaría estar cantando ya? Dios te ama en espíritu y verdad. ¿No? Cantarle, ¿no? Ujú. Qué lindo cantarle al público. Es bonito. Eso yo quisiera. De aquí a 5 o 6 años ya estar cantando. Cantando. Aleluya, ¿no? No sé. Pero muchos- con eso no quiero decir, Gilbert, que la gente, ¿no? Claro. Cada uno tiene su... Muchos pensamos, a veces decimos, pero la chicha incentiva la infidelidad, incentiva a la borrachera. Y yo pienso que no es tanto así. No. Tú cantas, tú trabajas, tú inviertes, el público va y se alegra. Sí. No es malo tomarse 2 cervecitas, no es malo bailar. Otra cosa diferente es que ellos no sepan controlarse. Mira, la música es ¿qué te puedo decir? Es la mejor terapia para el alma del ser humano.
Tú imagínate si no hubiera música. ¿Te puedes imaginar si no hubiera música? No, imposible. 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 Entonces, Dicen, como ¿no? tú acabas de mencionar, perdón, cuando acabas de mencionar, tomarse unas cervecitas, divertirse sanamente, no es malo, no es pecado. Pecado es hacer cosas malas, faltar el respeto. Pecado es fornicar, eso es pecado. Los excesos. Los excesos, claro, los Porque excesos. tenemos que celebrar un cumpleaños, un reencuentro con la familia. Nos gusta la música de Randy, pero Randy no te dice, pues bueno, toma pues, extralimitadamente. Él no te dice, sé infiel. Él te está cantando, él está trabajando. Claro. Y ya. Es así, es así. Por eso yo digo, ojalá Dios quiera, como tú acabas de mencionar, ¿qué será de mi vida? Si Dios me lo permite, me da todavía años, ya, pero ya debería hacerlo ya, pero no estoy seguro yo de lo que estoy queriendo. Tengo que estar seguro Claro. para no poder flaquear. Eso es lo más triste. Siempre estás innovando. Sí, siempre innovando, siempre. ¿Cada cuánto tiempo de repente adquieres, logras conseguir nuevos instrumentos? ¿Vas renovando tus instrumentos, tu logística, Randy? Yo en lo que es instrumentos voy innovando. Sí, voy innovando. Sonido, amplificación, Todo, tienes tus unidades móviles. Tengo mi unidad móvil para trasladar a mi personal, mi unidad personal que tengo, gracias a Dios. Pero sí, estamos innovando en todo sentido. A pesar de las adversidades que existen, que tenemos, ¿no? Estamos pasando difíciles momentos, pero hay que ponerse fuerte, hay que darle para adelante, ¿no? Y veo que ya estás alternando con agrupaciones. Sí, con grandes agrupaciones. ¿Cuál es el siguiente compromiso que tienes de repente con grupos? Mira, este 31 estoy con la gente bonita de Lurín, este 31. En Lurín estoy con Susana Calvay, estoy con Corazón Sensual. El día primero estoy en el Callao, tú sabes, como todos los años en el cementerio, ahí cantarle a los muertitos, Claro. ¿ya? Y el día 2 estoy en los 50 años de Pascualío en Huancayo. Ajá. Randy, nos queda corto el tiempo. Hay tantas cosas que Sí, decirle a ese imagino, público. imagino. Dirígete al público chichero que ama nuestra música tropical andina de ayer, de hoy, de siempre, y a estas nuevas generaciones que quieren ser como tú. Hay muchos grupos en los barrios, hay muy buenos músicos, Sí, buenos sí. cantantes. ¿Cuál sería tu invocación? ¿Qué quisieras decirle a ellos? Solo, en primer lugar, que se acerquen un poquito más a Dios, que no se olviden, no nos olvidemos eso. Si estás con Dios te va a ir todo muy bien. Con decirle que se acerquen a Dios no significa que sean, que cambien de religión o que quieran aferrarse, ¿no? Sino simplemente no olvidarse de Él. Y luego, pues, a la juventud, estudiar bastante, hacer caso a papá, a mamá. Como dije antes, las cosas no están bien para nosotros, los peruanos estamos pasando por difícil momento, Gilbert. Cada día estamos olvidados por nuestros gobernantes. Es lamentable, pero es la realidad que vivimos. Hay que ser realistas, ¿no? Los gobernantes olvidados, los pueblos jóvenes, San Juan del Lurigancho, Ticlo Chico, Pamplona. Pero, a ver, para que se lance la candidatura, te endulzan. Se van hasta sin zapatos ¿Ah? a pedir votos. Sí, a pedir votos van, te endulzan, pero cuando ya llegan al poder, olvidados. Y decirle a la juventud que estudien, que sean perseverantes, que sigan sus objetivos. Si tienen un sueño, va a llegar, se va a hacer realidad, pero siempre con perseverancia. Gracias, Felino. Un saludo para tu esposa, la señora Miriam Torres, mi con esposa. quienes han formado una pequeña empresa familiar. Sí, R&M Producciones para todo el Perú. Gracias, Gilbert. Gracias a nuestros amigos de Amor TV Digital por esta oportunidad para poderme conocer un poquito de mi vida, de mi persona, y lo hago con mucho cariño, mucho respeto al público. Dios me lo bendiga. Gracias a papá Raúl Arquínigo, que
Grandón, Claro, está que está Raúl, Raulito. en la selva, en Sí, Cajamarca, siempre nos encontramos así en las Ajá. giras, en Juliaca, así nos encontramos así, pues por allá Sigue zona. viajando mucho. ¿Qué tal Fortaleza? Sí, Él fue es sí. un padre de nuestro Sí. arte popular y qué Sí. tal Fortaleza que sigue Sí, un adelante. saludito para él con mucho cariño. Y aquí su hija Natalie Natalie. Arquínigo como productora. de todo Gracias, lo qué que bien, es- no sabía, de verdad es una alegría saber de que tenemos acá algo para podernos pues, conectarnos con nuestro Así público. es. Los esperamos en cualquier momento, de repente con los supergenéticos. Claro, también qué aquí. lindo sería. Muchas gracias, de verdad, Gilo, gracias chicos. Edwin Quintana. Ay, ay, ay. Bueno, Ingeniero. Edwin, gracias. Ahí estamos. Y nos vamos con el guapeo clásico. Eso sí, vaya, vaya, a punta, muchacha. Eso, muchacha. Gracias. Hasta aquí. Gracias. Cuéntamelo todo con el felino Randy.